¿Qué tal, alumnos? En esta semana desarrollaremos la función de nutrición. Los seres vivos realizan diferentes tipos de actividades, entre ellas la digestión, la circulación. Esas actividades las vamos a desarrollar de acuerdo al tipo de nutrición que presentan. El tipo de nutrición está en relación a la forma como obtienen su energía. Los organismos que construyen su propio alimento, que incorporan o producen su propia energía, se denominan organismos con nutrición autótrofa. Los organismos que no producen su propia energía, no producen su propio alimento, esos organismos se dicen que son con nutrición heterótrofa. Los organismos con nutrición autótrofa son aquellos organismos que desarrollan una función importante en la cadena trófica. Nos estamos refiriendo a la función de la fotosíntesis. Los organismos como las algas, algunas bacterias y principalmente las plantas desarrollan esta función importante que les permite construir su alimento a partir de la energía solar. Estos organismos tienen una estructura que le permite absorber la energía solar y disponerlas hacia moléculas energéticas. Esas moléculas energéticas son moléculas orgánicas que se denominan alimento. ¿Cómo se denomina esa estructura que le ha permitido a estos organismos tener la capacidad de producir su alimento? Ese pigmento, esa estructura es un pigmento porque absorbe, ¿no? Ese pigmento se denomina clorofila. El color verde en las plantas se debe principalmente a la clorofila, que es el principal pigmento fotosintético que presentan las plantas. También lo presentan las algas y algo parecido lo presentan ciertas bacterias fotosintéticas. Entonces, este organismo desarrolla una función importante denominada fotosíntesis. Foto significa luz, síntesis significa elaboración. Plantas que elaboran moléculas o alimento a partir de la luz. Otra función importante que presentan todos los seres vivos, es la respiración. Lo realizan todos los seres vivos, sin excepción. La respiración les permite generar energía. Si estos organismos, por ejemplo, como las plantas, han construido alimento, o sea, ellos mismos han construido alimento, entonces ahora ¿qué van a hacer? Van a degradar ese alimento para poder liberar esa energía que han acumulado. Estos organismos acumulan la energía excedente. Profesor, ¿por qué respiran esto si estos ya tienen energía? Lo que pasa es que esa energía tiene que almacenarse. Lo pueden almacenar, por ejemplo, en el tallo, tubérculos, en la raíz, la yuca, por ejemplo, en un fruto, una manzana. Lo almacenan ahí, ¿no? Lo almacenan, pero después lo van a utilizar. El excedente lo utilizan. Por lo tanto, esos organismos también degradan esas moléculas. Es decir, lo liberan esas moléculas que han acumulado como excedente de la fotosíntesis. Entonces, ellos también realizan respiración, ¿no? Las plantas también realizan, a pesar de que hacen fotosíntesis, también realizan respiración. Todos los seres vivos respiran. La respiración consiste en incorporar moléculas energéticas. En este caso estamos hablando de animales, por ejemplo, los animales, los hongos, la mayoría de organismos utilizan estas moléculas energéticas para poder liberar esa energía. Las plantas, por ejemplo, proveen de un alimento al perrito, ¿no? A este sapo, a todos los organismos que encontramos en la naturaleza. Las plantas proveen de ese alimento, ¿no? Los hongos también, indirectamente también, ellos también consumen los alimentos que se han muerto, ¿no? Las plantas, los animales que se han muerto también las consumen.
Es decir, las plantas vienen a ser los productores y estos organismos vienen a ser los consumidores. Ahora, yendo con lo que estaba mencionando, la respiración es una función importante porque libera energía. Esta energía lo va a liberar a partir de un proceso externo e interno. El proceso externo consiste en justamente, que es la respiración externa, que consiste en incorporar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Este oxígeno es lo que requiere la respiración. Todos los organismos incorporan oxígeno en la respiración. Esa es la respiración externa. Internamente, ¿qué es lo que hacen? Incorporan oxígeno en la respiración. Pero también en ese proceso se libera dióxido de carbono. Recordemos que el dióxido de carbono también es un sustrato que se requiere para la fotosíntesis, ¿verdad? O sea, lo que nosotros eliminamos, la fotosíntesis lo utiliza. Entonces, recordemos aquí entonces la fotosíntesis. ¿Por eso las plantas también respiran? Claro, aquí está. ¿No? Las plantas también incorporan oxígeno y eliminan dióxido de carbono. ¿Por dónde lo hacen, profesor? Lo hacen en sus hojas, presentan unos orificios llamados estomas, y es el lugar justamente donde incorporan el oxígeno y liberan el dióxido de carbono. Entonces, todos los organismos respiran. Ya hemos explicado la respiración externa. Entonces, ¿cómo es la respiración interna? La respiración interna es a nivel celular. Ahora, las células de estos organismos van a incorporar este oxígeno, ¿no? Lo van a incorporar hacia las moléculas energéticas que han ingresado en la alimentación. ¿Qué moléculas energéticas? Por ejemplo, este perrito de repente ha comido carne, este sapito ha comido un insecto, este pececito ha comido un crustáceo de repente, ¿no? Entonces, estos animalitos han ingerido un alimento. Ese alimento requiere de oxígeno para que se pueda descomponer, para que se pueda oxidar. Entonces, ese es el oxígeno, ¿no? Entonces, en las células ya es alimento, está agregado, son nutrientes, son sustancias pequeñas, asimilables, que se han incorporado a las células y requieren del oxígeno en la respiración. Esas sustancias y el oxígeno van a permitir que se pueda liberar energía. Esa energía, ¿saben cómo se denomina? Y está en su libro también. Se llama ATP. El ATP es la energía que se libera y que se dispone para realizar las actividades en un ser vivo. ¿Ya? ATP, moneda energética. Listo, entonces hemos hablado de dos procesos, fotosíntesis y respiración. Ahora, pasamos ya a la nutrición heterótrofa, porque ya decimos que hay organismos que sí, producen su propio alimento, pero también hay organismos que no producen su propio alimento. La mayor parte de organismos, la mayor parte de seres vivos, no producen alimento, no tienen la capacidad de producir alimento y se van a clasificar en dos grupos, ¿no? Los que tienen una nutrición ingestiva son aquellos organismos que incorporan el alimento y en su interior lo degradan. Incorporan el alimento y en su interior lo degradan. ¿Saben cómo se denomina? Se denomina holozoica. Holozoica. También le llaman holozoica. Heterótrofa ingestiva. Son aquellos entonces que incorporan, por ejemplo, esta ranita, incorpora el insecto y se lo incorpora, ¿en dónde? A su sistema digestivo. Igual el perrito también, ¿a dónde lo incorpora? Al sistema digestivo. En el sistema digestivo hay una cavidad, ¿no?, que va a permitir degradar ese alimento. O sea, la digestión ocurre en el interior. Pues se llama ingestiva. Se llama holozoica, ¿no? Ingestiva holozoica. Pero hay organismos, por ejemplo, que no hacen ese tipo de nutrición heterótrofa. ¿Saben lo que hacen? Lo que hacen es liberar sustancias, ¿no? Sustancias que van a degradar el alimento fuera del cuerpo, ¿no? Lo degradan fuera del cuerpo, como los hongos, por ejemplo, ¿no? Liberan sustancias, lo descomponen y después lo absorben. Imagínense, por ejemplo, una fresa con moho, ¿no? Imagínense una mandarina, ¿no? Que se acuerdan esa mancha verde que ven ahí, ese es un hongo, ¿no? El Rhizobium. Ese es un hongo justamente que está, Rhizopus, perdón, ¿no? Ese es un hongo que está en esto también. Hay diferentes tipos de hongos, en verdad, ¿no? Este es un hongo
de sombrero, ¿no? Es un hongo comestible. Pero hay hongos justamente que son parásitos, ¿no? Como le acabo de mencionar, que se encuentran en las frutas, ¿no? Entonces ahí tenemos a la nutrición heterótrofa ingestiva, que se llama holozoica, heterótrofa absortiva, que se denomina saprozoica, ¿ya? Ahora, por último, también tenemos que tener en cuenta que los heterótrofos ingestivos tienen diferentes tipos de respiración. O sea, la respiración que realizan ellos, la respiración externa, lo realizan de diferentes formas. Los más primitivos, por ejemplo, como los peces, ¿no? Que los peces realizan una respiración, aquí está, miren, respiración branquial. En sus branquias hay unas espinas, ¿no? Hay unas espinas y justamente en esas espinitas va a recorrer o hacer una corriente el agüita y ahí va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. En las branquias. Después, donde tenemos aquí en los artrópodos, específicamente en arañas e insectos, es traqueal, ¿no? Esta arañita, por ejemplo, que está aquí patinando en esta laguna, está realizando una respiración traqueal. Son unos tubos que están conectados a la piel, ¿no? Pero es por medio de tráqueas, ¿no? Ingresa el aire y ahí se lleva a cabo el intercambio gaseoso en esas tráqueas, en esos tubos que en el interior de este insecto. Esta araña en caso, ¿no? Y también tenemos aquí algunas. Por ejemplo, es una anéliba, ¿no? Aquí hemos dibujado un quilópodo, ¿no? Es un quilópodo, un 100 pies. Este 100 pies, por ejemplo, tiene una respiración cutánea. En los anélidos la respiración es cutánea, ¿no? Esta es una respiración cutánea, entonces la piel le realizan la respiración. Y hacen un intercambio gaseoso, que es ingresar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Después tenemos a estos vertebrados también, a este vertebrado, por ejemplo, que es una rana, ¿no? Este sapito, lo que te está realizando es dos tipos de respiración. Es un anfibio, ¿no? Tiene una respiración pulmonar y para poder convalidar esa deficiencia de aire, de oxígeno, lo realiza también de forma cutánea, ¿no? Pulmonar cutánea. Y ella tiene una respiración. Y finalmente, los mamíferos realizan una respiración, los mamíferos, las aves, ¿no? Los reptiles, los anfibios, realizan una respiración pulmonar. Algunos anfibios, ¿no? En este caso es la rana, ¿no? Es pulmocutánea. Hay algunos anfibios que realizan también pulmonar, ¿no? Pero en general la mayoría de vertebrados realizan una respiración pulmonar, ¿ya? Bueno, jóvenes, creo que hemos abarcado varios temas importantes, hemos hecho un resumen interesante. De esta forma hemos culminado la clase. Esperemos que les haya gustado. Muy bien. Nos vemos en la segunda práctica. Cuídense.